Voy a mostrar obras extraordinarias contenidas en una gran plataforma que es el libro. El libro es sin duda sumamente importante para la humanidad porque básicamente la mayor parte de su conocimiento se encuentra contenida en sus páginas. Y es por ello que es tan interesante poder acceder al libro, porque lo que estás haciendo es acceder a un trocito de eso que nos da identidad, de eso que nos da conocimiento al respecto de nuestra figura como sociedad. ¿Mm? En las épocas han sido registrados distintos hitos estéticos, históricos, científicos, comunicativos, ¿Mm? al respecto de qué forma nos hemos ido desarrollando como humanidad. ¿Mm? El libro es un formato maravilloso, es bello, nos acompaña actualmente desde nuestras infancias y es por ello que los primeros libros a los que tenemos acceso son libros lúdicos. Miren este por ejemplo, que bello, es un libro que está hecho en tela, de hecho es como un almohadón porque tiene un relleno blandito, es como un cojín, da una sensación mullida de cuna. Y en este caso los cuentos de Mamá Gansa están ilustrados muy bellamente, muy coloridamente. Esto permite que madres, padres, tías, tíos, abuelos y abuelas compartan pequeñas lecturas con niñas y niños en sus más tiernas infancias, y que sin duda después les acompañan en su corazón para siempre. Uno nunca olvida esos libros infantiles, siempre tiene una reminiscencia al respecto del impacto que le causó a uno cuando niño. Son lavables, incluso lo puedes dejar sin problema en la cuna, en la cama, para que sea parte de ese lugar acogedor en donde tú descansas. Es muy, muy, muy bello. Por otra parte, existen libros que están desarrollados para las pequeñas manitos de niñas y niños, como estos que son de cartón, muy sencillos, en este caso con figuras de mascotas, de perritos, con un par de palabras para ir aprendiendo palabras. O este, que es un alfabeto que está hecho en una suerte de goma eva con cartón, también muy suave, muy dulce, muy colorido. Niñas y niños van creciendo, así es que van teniendo contacto con obras que van complejizándose. Esta de hecho tiene que ver con un juego que es el Peekaboo, que es algo así como el juego de las escondidas que nosotros alguna vez jugamos. Y tenemos a un bebé que se hace preguntas al respecto de dónde está Rodolfo el Reno dentro de un contexto navideño. Y aparece, no era Rodolfo, era, disculpen, Frosty, Frosty Snowman, el hombre de nieve. Y ahí está, sí, este es Rodolfo el Reno. ¿Mm? Este es un juego del está y no está. De hecho, el osito también está por ahí escondido. El está y no está es el clásico juego que uno tiene con los bebés. Y es básicamente esto. Está el papá, no está el papá. Está el papá, no está el papá. Eso en psicología se llama fordá. Y es una forma de representar a través de un juego lúdico el que las personas que te brindan afecto, a pesar de que en algún momento no están, vuelven a ti. Por lo tanto, tú tienes que estar tranquila, tranquilo, porque esa figura de cuidado va a volver a ti. Vemos que escondido detrás de este árbol era su muñequita, y finalmente era el propio bebé el que estaba detrás de este regalo, ¿no? Esto es muy bello y además tiene que ver con algo llamado troquelado. El troquelado es básicamente libros con figuras de cartón que tienen cortes específicos con figuras geométricas. Este sería un troquelado bastante particular, porque da esa sensación redondeada, por cierto, de las puntas del árbol de Pascua. Ya que estamos en Navidad, les voy a mostrar otro que es bastante más complejo porque tiene que ver con figuras, ilustraciones, textos que se van narrando además de forma sonora si tú vas presionando en el momento adecuado el botón.
Como ven, los libros se vuelven sumamente mágicos y lúdicos. Son juegos. ¿Eh? Está a punto de ser medianoche. O por ejemplo, hay pasos en el techo cerca de la chimenea. ¿Qué será? ¿Será Santa? Etcétera, etcétera. Y el clásico... Bien, con estos libros yo debo decir, las niñas y los niños se entretienen mucho, pero también los adultos. Y me consta, me consta. Todas las veces que yo he trabajado en bibliotecas públicas, en las zonas infantiles, las niñas y los niños disfrutan a la par con adultos. Y no tendría por qué ser extraño tomando en cuenta que apela a esa niña y niño interior que llevas dentro. Es muy posible que yo no me haya desconectado nunca de esa niña y niño interior, y es por ello que ahora he profesionalizado mi gusto por este tipo de obras, siendo artista, haciendo clases, etcétera, etcétera. Uno cuando adulto llega a un momento en que el ver este tipo de obras le devuelve esa infancia por un instante. Ahí es algo muy bello, muy mágico. Vemos los libros que son interactivos. Aquí el libro apela a la motricidad fina, por lo tanto hay que verlos con bastante cuidado, porque el movimiento tiene que ver con el tomar lengüetas que te permiten ver distintos tipos de situaciones. ¿Mm? Esto me encanta. Acá. Es como un abrazo, ¿no? De cuidado máximo. De hecho, esto tuve que repararlo porque seguramente fue jalado con mucha fuerza. Y este igual. Miren qué interesante el movimiento del ojo, ¿no? Acompañados, por cierto, de textos que van haciendo distintos tipos de narraciones. Y en algunos casos bastante poéticas. Veamos este ejemplo. Acá tenemos algo que tiene que ver con el mundo de las princesas, que la empresa Disney se ha apropiado, pero que en realidad tiene que ver con una tradición de la literatura. La Cenicienta, la Bella Durmiente, la Sirenita tienen que ver con nuestras profundas raíces literarias de obras infantiles juveniles. ¿No? Y Disney ha sabido hacerlo desde una perspectiva comercial bastante bien, a mi parecer, con algunos momentos bastante bien logrados. Soñar es desear. Soñar es desear la dicha. En nuestro porvenir, lo que el corazón anhela, se sueña y se suele vivir. Si amor es el bien deseado, en dulces sueños llegará. No importa quién borre el camino, marcado está un destino y el sueño se realizará. Música, texto, ilustración. Además, esa melodía tan reconocible de las bandas sonoras Disney acompaña entonces este libro que desde un tono poético, de hecho hay rimas, hay inclusive una musicalidad en estas palabras que van describiendo no necesariamente lo que narra la historia, sino que más bien algo muy profundo, las emociones detrás de estas princesas. Muy, muy interesante los libros como este, porque de alguna forma apelan a esa emoción y a ese deseo del encuentro del amor verdadero, que es universal. El amor ha sido muy, muy profundamente relatado a través de este tipo de obras y a través de la poesía, sin duda. Hay muchísima poesía de amor, tanto como de otros géneros. Veamos algunos que son... Esta colección siempre me pareció muy interesante, porque de hecho hay uno en particular que me encanta, es este. Los opuestos, claro. Porque los niñas y niños van aprendiendo al respecto de ciertas conceptualizaciones a través de libros que
a través de la lengüeta del jalar para producir un efecto de movimiento. ¿Ah? Miren qué interesante cómo entra. Realmente es una suerte de animación, lo que tú estás provocando a través de la lengüeta. Sale Mickey, y está afuera de esta cabaña. Es uno de los mejores libros, mejor logrados que he visto al respecto de esta técnica de la lengüeta. La vela, por ejemplo, acá con Goofy. ¿Mm? Está muy, muy bien desarrollado. Hay una que me llama mucho la atención. Claro que sí. Miren qué interesante cómo Goofy se esconde y queda dentro escondido. Muy, muy, muy bien hecho. Entonces, niñas y niños, aparte de jugar con cuidado, desarrollando el tema de la motricidad fina, además van aprendiendo estas conceptualizaciones. Este es un libro francés que siempre me gusta mostrar porque tiene que ver con el pop-up, tiene que ver con distintos textos que son simples, minimalistas, pero también con un aire poético, y a través de las distintas eh, páginas recortadas, tú puedes incluso ir generando a gusto distintos tipos de criaturas. Este sí que es un libro que hay que tratar con mucho, mucho cuidado. Es un libro pop-up muy destacado, de hecho ha ganado varios premios. Muy delicado el trabajo que se va generando. Bien, niñas y niños entonces crecen y se van encontrando con obras que son más complejas. Hay una colección llamada Tickety Clip, que de hecho se inspira en narraciones de pueblos originarios. Esta, que de hecho es mi favorita, había surgido este tema en clase, es El Sapo Feo, basada en la cultura chavín, y esta narración en forma de cuento entonces va siendo con textos e ilustraciones, en este caso fotografías de dioramas, que son maquetas que muestran un contexto, van haciendo esta bella, bella narración. Tickety Clip fue una gran experiencia al respecto de esto de la recuperación y puesta en valor de la narrativa de pueblos originarios. Esta, por ejemplo, el Pelícano Rey, se inspira en la cultura chimú. Nusi, Mané y Tilán en la cultura Valdivia. Y este, que es el astrónomo y Sangniste, se inspira en la cultura maya. Muy, muy, muy buena experiencia editorial. Hay que ver que en la actualidad han aparecido editoriales que están muy preocupadas de hacer libros muy bellos y muy profundos al respecto de la recuperación entonces de nuestras identidades originarias. De hecho, tiene un montón de elementos que son educativos, explicativos, nada queda suelto, nada queda en el aire en este tipo de libros. En las bibliotecas públicas en general había surgido un problema a finales del siglo XX, y era que la literatura infantil llegaba hasta un punto en que ya no ofrecía más cosas que pudieran ser de interés al respecto, por ejemplo, de los jóvenes. Y luego comenzaba una colección adulta. Había un espacio ahí, había un vacío que, por suerte, en el siglo XXI ya se comprendió de qué forma prodigar algunos tipos de géneros, por ejemplo, la historieta, la narrativa gráfica, que sí eran muy interesantes para los jóvenes. Entonces, no, este primero. Este, por ejemplo, es un libro muy interesante que, si bien parece infantil, narra historias que son bastante profundas al respecto de las relaciones humanas, al respecto de los afectos. Este es el libro de paso lógico que existe en un niño que ya está creciendo y le empiezan a gustar otro tipo de formatos, y descubre en la historieta o en la narrativa gráfica un formato muy atrayente para pasar, por supuesto, a la historieta como tal. Y la historieta como tal, hasta finales del siglo XX, había sido abordada en términos editoriales con un formato de revista. Básicamente, muy pocas hojas, corcheteadas. Adentro uno podía encontrar entonces ya historias que eran de interés juvenil.
Debo decir en este punto que esas observaciones tienen que ver con recomendaciones, porque así como la literatura infantil puede ser atrayente para el público adulto, la historieta puede ser sumamente atrayente también para el público adulto. Yo conozco mucha gente muy adulta que lee historietas, sigue leyendo historietas. Pues bien, este formato en el siglo XXI se transforma en esto. Es decir, lo mismo, pero en forma de libro. ¿No está al revés? No, no está al revés. ¿Mm? Entonces ya deja de ser la revista de historietas y pasa a ser el libro de narrativa gráfica, o como le han llamado, la novela gráfica. ¿Mm? En el fondo es lo mismo porque los códigos son idénticos. ¿Ah? Son historias narradas a través de viñetas, de globos de diálogo, ¿m? Pero ya con un tono bastante más profundo, más adulto, más reflexivo. ¿M? Es tremendo. Esta obra en particular es Sin City de Frank Miller, tremendo autor estadounidense, muy, muy, muy oscuro, sumamente violento, diría yo, y que ya marca la diferencia con lo que era la historieta infantil juvenil. Esto ya está publicado y ubicado para un tipo de público que busca algo muchos pasos más allá, porque es una reflexión acerca de la violencia en la sociedad, acerca de la injusticia, acerca de qué forma enfrentamos aquellas problemáticas que nos afectan como humanidad. Es muy, muy, muy interesante, muy profundo, y, por cierto, que en este formato ya tiene otro carácter. Y bien, así como existen libros para adultos tratados de manera lúdica, tengo acá un gran ejemplo que es Los escandalosos amores de los filósofos. Es un libro que habla sobre filosofía, pero de manera lúdica, y además viene ilustrado en este caso por el gran Temo Lobos, un tremendo historietista chileno muy conocido por su trabajo en Mampato, con Mampatos de hecho. Entonces es muy interesante este tipo de lectura porque es lectura cultural lúdica para adultos. Voy a buscar otra acá, por ejemplo. ¿Mm? Distintos hitos en el desarrollo de la filosofía. Miren qué interesante mezclar ilustración, dibujo humorístico, conocimiento filosófico y texto, que de hecho hay una investigación detrás de este libro que es muy interesante. Y, por cierto, que la literatura universal es de las más agraciadas formas literarias que ha obtenido un resguardo importante en el mundo de los libros. Tenemos para todos los gustos en Inglaterra Charles Dickens, el maravilloso Dickens, el ruso Fyodor Dostoyevsky, tremendo autor de la humanidad. En Chile, por ejemplo, Manuel Rojas. Aquí ya tenemos obra literaria sin ilustración, porque aquí lo que se busca es desarrollar, aparte del gusto de la narrativa y de la reflexión profunda al respecto de la vida y la muerte, es la generación de la figura mental. Es decir, esas imágenes que se nos vienen a la mente, ese entrenamiento que uno va consiguiendo a través de la literatura. Uno va imaginando, desarrollando la imaginación a través de la literatura. Y quiero terminar esta ronda de reflexiones al respecto del importante formato del libro con uno que es sumamente importante, y es el resguardo de la poesía. La maravillosa poesía, ese juego de palabras místico, profundo, brutal en algunos casos, bello. Busca la belleza, busca la sensibilidad, transmitir las emociones. Con este que es uno de mis favoritos, Enrique Lin, tremendo autor nacional. Y acá lo que encontramos, claro que sí, son textos muy bien escogidos, muy bien ordenados, muy limpios, si se quiere, a nivel editorial, técnicamente hablando. Como ven, no son largas narraciones como en la literatura, pero son libros de una belleza extraordinaria, porque aquí sí que hay una hay un completo desborde de imaginación a través de la poesía.